Hoy vamos a comenzar una nueva serie que tiene que ver con problemas de bioética. Hoy, entonces, yo voy a comenzar desarrollando el acercamiento cristiano al problema del aborto. Todo lo que tiene que ver con el aborto visto desde la perspectiva bíblica y desde la cosmovisión cristiana. El aborto es un tema muy antiguo y ha planteado retos a la moralidad de muchas sociedades a través de los tiempos. Pero consideramos que hoy en especial el debate del aborto a favor o en contra se está haciendo desde aspectos que realmente no tocan la raíz del problema. Muchos hemos escuchado el argumento en nuestro país y en otros países de América Latina de los países avanzados ya han legalizado el aborto, con lo que se está implicando que nuestra moralidad es una modalidad arcaica, una moralidad monástica y en general muy poco avanzada. Lo que está implicando el argumento es que el desarrollo económico es igual al desarrollo moral. Ese argumento de entrada ya muestra una falacia muy grande, porque hayan países económicamente desarrollados no quiere decir que haya o sea posible trazar un paralelo entre su desarrollo económico y su desarrollo moral. La historia muestra que Roma, por ejemplo, en el primer siglo fue un país económica y políticamente, incluso jurídicamente muy avanzado, pero moralmente bastante degradado. No fueron los enemigos de Roma los que destruyeron el imperio, fue la corrupción del imperio lo que destruyó a Roma. Y eso vale para las sociedades hoy también. Muchos países avanzados económicamente están dando un retroceso moral impresionante que los llevará a la ruina. Por eso nosotros necesitamos hoy hacer la valoración del tema del aborto desde una óptica un poco más amplia a la discusión en concreta del aborto, y es al tema de cómo se determina la validez de un sistema de valores. ¿Cómo es que se determina la validez de un sistema de valores? Desde esa respuesta, nosotros vamos a ver la radical diferencia entre la cosmovisión cristiana y cualquier otro tipo de cosmovisiones. Nosotros partimos del punto de que Dios existe, de que Dios es el dador y originador de la vida, y como creador tiene completo derecho y potestad sobre la vida que Él crea o que concede que nosotros como seres humanos seamos partícipes de esa procreación, desde el relato del Génesis. Entonces, nosotros debemos preguntarnos cuál es el valor de la vida y quién determina el valor de la vida. Pero dada la situación actual de que nosotros sabemos que vivimos frente a una cosmovisión relativista, la pregunta muchos la harían desde una petición de principio. ¿Deberíamos o debería la vida tener un valor? Miren la diferencia entre el modelo moderno de pensamiento, donde se aceptaban valores morales absolutos. Uno podría hacer la pregunta, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Por qué? Porque ya nosotros entendemos que la vida tiene un valor. Partiendo del relativismo moral que se defiende hoy en día, la pregunta sería, ¿tiene valor la vida? ¿Ve la diferencia? Mientras que nuestro relativismo pregunta, bueno, ¿tiene valor esa vida que no va a ser productiva hacia el futuro? Muchos responden, no,
no tiene ningún valor. Porque hay una concepción de la vida. Si hay una cosa que está en el vientre de una mujer, que cuando se desprenda del vientre de esa mujer no va a poder subsistir por sí mismo, no se va a poder valer y no va a producir para la sociedad, ¿por qué no acabar con esa cosa? Suena cruel, ¿no? Pero esa es la forma como se está viendo el feto, no como un cuerpo, no como un ser humano, sino como un apéndice que está dentro de un cuerpo. Y uno escucha argumentos que cuando se analizan con detenimiento son atroces. Él o eso hace parte del cuerpo de la mujer. Y la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo. Cuando uno analiza ese argumento, ya está diciendo el feto no es un cuerpo, lo cual es falso. Eso es un tejido más de un cuerpo que puede ser desechado al arbitrio de la mujer. Y cuando uno ve eso, eso muestra la concepción de la vida humana, la idea que hoy tiene el hombre posmoderno sobre lo que es vida. Sobre todo la idea profundamente utilitarista de la vida. Si realmente no tienes las condiciones materiales y demás para darle la educación que tú desearías, las comodidades que tú desearías, etcétera, etcétera, puedes elegir libremente evitar que nazca por un asunto de mera comodidad. Muchas veces por mera comodidad de los padres y por una justificación irresponsable de no querer asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿cuál es el valor de la vida en nuestra sociedad? Todo este drama se ha afianzado sobre la idea del subjetivismo y el relativismo. Ese es el mal principal, porque desde ese punto de vista, ¿por qué la vida tiene un valor absoluto? Es algo que ellos dicen, no, no lo tiene. La vida tiene un valor relativo. Todo depende de nosotros, el subjetivismo. La sociedad posmoderna se puede comparar con un barco guiado por hombres sin una brújula. Ellos, antes de zarpar, ni siquiera tenían un destino y mucho menos un camino fijado. Tampoco ahora tienen un elemento externo que les guíe hacia dónde van. Si usted está en medio del mar, sus sentidos poco le podrían indicar hacia dónde queda el norte o hacia dónde queda el sur. En medio del océano eso para las capacidades humanas es muy difícil. Usted no puede ver un camino en el mar. Pero nuestra sociedad está así porque conscientemente ha echado la brújula por la borda. Todos los valores que se consideran absolutos, ellos dijeron hay que desechar eso. Cuando eso sucede en nuestra sociedad, ¿cuál es el rumbo de la vida humana? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo? La respuesta se ha querido plantear en, bueno, nuestro propósito es ser felices. Y si una persona me hace profundamente infeliz, ¿tengo el derecho a matarlo? Parecería que todos dijéramos, claro que no, por supuesto que no. Pero cada vez que se produce un aborto por razones de comodidad, se está respondiendo, mi felicidad vale más que la vida de un ser humano. Así es como estamos respondiendo a las preguntas fundamentales. ¿Es mejor yo estar cómodo y no tener la dificultad de un hijo ahora en este momento de mi vida? Y muchos responden, sí, mi comodidad vale más. Terminar mi universidad y seguir con mi proyecto de vida vale más que la vida de otro ser humano. Y eso es lo que en muchos países se ha legitimado, se ha legalizado. ¿Dónde está nuestra ética? ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo? O deberíamos preguntar, ¿hay algo bueno y hay algo malo?
A este nivel de degradación hemos llegado. Ya no preguntamos qué es bueno o qué es malo, sino quién dice que hay algo bueno y que hay algo malo. Ya no hay valores absolutos. ¿El problema de la libertad está por encima de la vida? ¿Será que vale más la libertad relativa de una persona que la vida de otra? El problema que se presenta hoy sobre el libre desarrollo de la personalidad, ¿da derecho a matar el fruto del vientre? La pena de muerte para un violador la rechazamos. ¡Oh, qué escándalo! ¿Cómo es posible? Pero matamos al niño producto de la violación, imponiéndole la pena al niño en lugar de al violador. Esos son a veces los sinsentidos que nuestra sociedad no está viendo. Ella fue producto de un delito atroz como la violación. Sí, pero ¿quién debe ser castigado? ¿El niño? ¿El inocente? ¿El que no participó en el hecho? ¿A él le aplicamos la pena que queremos aplicarle al violador? ¿Eso será justicia o será venganza? Son las preguntas que nosotros debiéramos hacernos frente a todo eso. Suena más a una venganza contra un indefenso que al castigo que debe darse a ese violador. Con todo eso en mente, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Sorprendentemente, la legislación bíblica no tiene un mandato de no abortarás. Dice no matarás. Pero no porque el aborto no fuera conocido en el mundo antiguo, porque ahora vamos a ver que la Biblia regula el aborto no intencional. Por lo que uno ve que en la legislación bíblica era impensable que una mujer conscientemente se causara un aborto. Solamente voy a leer algunos textos para tener una visión general. Éxodo 20:13, no matarás. Salmo 139, versículos del 13 al 16, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Mire que el salmista habla de cuerpo en el vientre de la madre, un cuerpo distinto. Salmo 139 del 13 al 16. 139 del 13 al 16. Habla de un cuerpo en el vientre, de un alma en el vientre, de una vida. Por lo tanto, entraría dentro del precepto no matarás. Pero más que todo dice que entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que Dios ya tiene conocimiento de ese ser y ese ser ya está en una relación con Dios. Dios le ve, es consciente de esa vida porque Él la ha dado. Y miren lo que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Es decir, en el libro de Dios ya está escrita la vida de esa persona. Tus manos me hicieron y me formaron. Salmo 119, 73. ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. ¿Por qué traje este texto a colación? Porque hoy nuestra sociedad está defendiendo, si viene ciego, si viene mudo, si viene con cualquier discapacidad, mátalo. No va a ser útil para el futuro. Eso es lo que se dice en muchos consultorios médicos. Mira, tu hijo va a tener una cantidad de dificultades y todo esto. Te va a tocar cargar con él toda la vida. Es mejor que tengas en cuenta que para que no sea una carga para todos, ahora puedes decidir si él vive o no.
Pero Dios le hace la pregunta a Moisés. Estamos en el contexto de la zarza, de la vocación de Moisés, donde Moisés dice, yo soy mudo, no sé hablar. Y él le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Así dice Jehová, el hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Isaías 44:2. Todos estos textos nos dicen que Dios es soberano y que Él es soberano sobre la vida del ser humano y que solo Él puede disponer de ella. Y que aún un niño que va a nacer cojo, que va a nacer con la dificultad de salud que vayan a nacer, es la voluntad de Dios para esa familia, para ese niño, así suene difícil de entender. Y nosotros no tenemos derecho, por razones de felicidad, a acabar con la vida de esa otra persona, porque es un cuerpo, es un alma, es una vida. ¿Qué es el aborto? La noción desde el derecho es la muerte causada al producto de la concepción humana antes de su nacimiento. Esto es de un texto de derecho penal. Note los términos, producto. No dice ser, no dice persona, no dice cuerpo. Es la muerte causada al producto. Otro producto más dentro de las cosas que se pueden comercializar en esta vida. Al producto. Los términos son bien dicientes porque nos muestran la concepción de lo que están hablando ellos. Se cuidan de no usar el término cuerpo, de no usar términos que impliquen humanidad o que impliquen que ese ser siente y que va a ser sometido a un proceso doloroso y a una muerte. También lo definen tratadistas de derecho penal como la interrupción del embarazo cuando el feto no es todavía viable. O sea, en una etapa de su desarrollo en la que no puede sobrevivir fuera del útero materno. Eso es aborto. Blanqués, un autor católico, define el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer. ¿Nota la diferencia? En las anteriores definiciones, dice, es la muerte del feto humano. Ya se reconoce feto y humanidad. Es la muerte de un ser humano antes de nacer, provocada directa o indirectamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción, sea vaciando expresamente la matriz, sea impidiendo la anidación natural del óvulo femenino fecundado por el espermatozoide masculino. La diferencia en las definiciones no es una diferencia solo en que sea más larga, sino en la concepción del ser humano. Blanqués es un autor católico citado por Antonio Cruz en su libro de bioética. ¿Por qué dar una definición tan larga? Pues porque lo primero que hay que decir es que hay una muerte. No es un mero desecho biológico, es la muerte del feto humano. Allá hay un ser humano. En cualquier momento de su desarrollo biológico. Y hay varias formas de hacer eso. El aborto puede clasificarse en espontáneo o natural. Es cuando sucede por algún efecto de la salud que no se origina en una acción humana para impedir su desarrollo. Es un aborto espontáneo o natural que puede deberse a afectaciones del cuerpo, de la salud de la mujer. No es ese tipo de aborto del que estamos hablando acá, que sucede por algún tipo de falta de ovulación o por algún tipo de problemas de salud, que no es algo inducido por la mujer ni patrocinado por el esposo o compañero. El aborto provocado es aquel que se realiza en el ser humano de forma consciente y con la intención de acabar con la vida del nonato. Este es el aborto del que nosotros estamos hablando. Esta práctica se ha
ha ocurrido en la humanidad desde los tiempos más oscuros de la historia. Nosotros vemos esta práctica en las legislaciones más antiguas de la humanidad. En la mayoría de esas culturas, la vida no tiene un carácter sagrado. El derecho romano, por ejemplo, consideraba que la criatura no era más que parte de las entrañas de la madre. Lo que hoy se está volviendo a repetir. No es nada nuevo ese argumento. Teniendo entonces la madre entera disposición sobre ella. O sea, sobre esa parte de su cuerpo. Con lo que se niega que el ser o que el niño tenga un cuerpo que sea una vida. El carácter sagrado de la vida deviene del concepto bíblico de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Desde ese punto de vista, se regula en la Biblia el no matarás. Génesis 9:6, que es uno de los antecedentes más lejanos de la condena de la pena de muerte, del homicidio, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El no matarás de la Biblia tiene una razón, y la razón que da Génesis es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que el asesinato es un atentado contra la imagen de Dios en el hombre. Y miren algo, ¿cuál es el valor de la vida que se le asigna a la vida en Génesis 9:6? Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, el homicidio en la legislación bíblica se castigaba con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque las penas deberían ser proporcionales al bien que quieren proteger. ¿Qué le enseñaba la Biblia al ser humano? Si tú pones en peligro la vida de tu prójimo, tu propia vida está en peligro. Si tú lo matas, vas a morir. ¿Por qué? Porque la vida vale eso, otra vida y nada más. Por eso el aborto o el homicidio en la Biblia se castigaba con la pena capital, la muerte. No había ninguna proporcionalidad. Solo en los abortos no intencionales se permitía al causante indemnizar a la familia. Y ahora vamos a ver eso. Dice, si tú en una riña golpeas a una mujer embarazada por accidente y ella pierde su bebé, tienes derecho a pagar la indemnización. Pero si era premeditado, la Biblia dice, morirá, punto. No hay otra salida. Eso es para que nosotros veamos la diferencia en la concepción del valor de la vida en el mundo de la Biblia y en nuestra cultura. Muy diferente. Ahora, la vida en la Biblia va mucho más allá de la vida biológica, que ese es otro concepto que nosotros tenemos que aprender. ¿Se acuerdan cuando el Señor en Mateo 5, 21 al 22, no lo voy a leer, le dice a los fariseos, cualquiera que diga fatuo o necio a su hermano, ya es culpable de juicio? El no matarás no es solamente no matar su vida biológica, sino que la vida va mucho más allá. Nosotros matamos también la vida de relación de alguien cuando comenzamos a calumniarlo, a hablar mal, dañamos su vida de relación. Eso también es atentar contra la vida de alguien. Y eso es lo que el Señor dice, no es solamente no lo mates físicamente, es también no hables mal, no lo calumnies, no le digas fatuo o necio o insensato. Vamos a la regulación bíblica sobre el aborto. Les decía, el aborto intencional causado por la propia madre sobre el fruto de su vientre no tiene una regulación en la Biblia específica. Éxodo 21, 22. Vamos a leerlo.
Miren que sí regula el aborto causado de forma no intencional o accidental. En Éxodo 21-22 dice, y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. O sea que ya el aborto, digamos, accidental, hay una riña, están los dos hombres peleando, la mujer se atraviesa, la empujan, la golpean, etcétera, pero no hay la intención de causar el aborto. Dice, en ese caso, el esposo puede ir ante los jueces y miren, ya se considera que hay un daño y el asunto lo puede indemnizar civilmente, es decir, puede compensar. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Es decir, si el evento es que dañó una vida, es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta no es una cláusula, como muchos la han interpretado, de venganza, porque acuérdense que estamos frente al juez, se está en un proceso judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el juez tasará de forma proporcional los daños que han sido causados. Por eso hace la analogía mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, pero se podía indemnizar, no era que le iban a sacar el diente, le iban a cortar la mano. Lo único es que decía, cuando el delito es contra la vida, la pena que se aplica es la proporcional, es decir, la vida, punto. Los otros delitos se proporcionaban y se tasaban, pagará esto, pagará lo otro, hará esto, hará lo otro. Pero nosotros vemos que sí hay una regulación bíblica para proteger la vida del que está por nacer. Ya aquí se protegía incluso el niño que estaba en el vientre, se protegía ese ser y se ordenaba la indemnización de quien causaba ese daño. Nuestra legislación también conoce, nuestro actual Código Civil habla de la vida del que está por nacer y dice que debe ser protegida. Pero en nuestro país, hace algunos años, esa protección a la vida se condicionó a ciertos eventos. Cuando hay peligro de la vida de la madre, cuando es producto de un crimen con una violación o cuando hay una deformidad grave, la persona tiene, entre comillas, el derecho de escoger si el niño nace o no. Nuestra legislación permite eso. Pero miren la diferencia entre el Salmo 127 que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, frente a lo que nuestra sociedad piensa sobre un hijo. ¿Será que nuestra sociedad sigue viendo el fruto del vientre como una cosa de gran estima? Las estadísticas sobre el aborto son realmente asombrosas. Muchos dicen que hasta ahora el índice de los abortos ha superado los muertos de Primera y Segunda Guerra Mundial juntos. Imagínense eso. Una bendición que Dios le había dado al pueblo de Dios está en Éxodo 23:26. En tu tierra no habrá mujer que aborte. Fíjense eso, como parte de las bendiciones al pueblo. Dios le dice al pueblo, Éxodo 23:26, dice, en tu tierra no habrá mujer que aborte. Es decir, Dios protegerá la procreación. Nosotros vemos entonces que aún la legislación de Moisés ya disponía regulaciones sobre el aborto.
Ahora, ¿cómo encuadramos el aborto intencional o provocado, causado por una mujer conscientemente, instigada muchas veces por el varón, como un asesinato? Entraría dentro del no matarás. ¿Por qué? Porque el Salmo 139 dice que ahí hay un alma, que ahí hay un cuerpo, que ahí hay una vida. La ciencia incluso ha querido desvirtuar eso considerando que solo es vida dentro de cierta etapa. Nosotros decimos, hay vida desde el propio momento de la concepción. Uno de los juicios de Dios contra su pueblo está en Deuteronomio 28:53. Dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te haya dado. Eso en la Biblia aparece como un castigo contra la nación por su pecado. Pero miren el contraste. El asesinato de inocentes es parte del castigo de Dios. Las prácticas del aborto sin duda son algo deplorable. Hay un libro del pastor evangélico David Wilkerson, que escribió hace como algunos en el 2006 por ahí, que se llama El último llamado. Wilkerson, miren lo que dice, a lo largo de las últimas décadas solamente en Estados Unidos ha derramado sangre de millones de bebés inocentes. La escritura de Dios dice que la sangre de estos inocentes es preciosa a los ojos de Dios. Salmo 116:15. Las escrituras nos advierten que el clamor de la sangre sube hasta los cielos demandando justicia. En efecto, cada gota de sangre de cada niño que ha sido abortado en esta tierra clama por justicia, y Dios promete castigar a la nación que sea responsable. Tú le has dado a beber sangre, pues se lo merece. Apocalipsis 16:6. La Biblia nos advierte que Dios maldice a todo aquel que derrama la sangre de los justos, de la misma manera que maldijo a Caín, el primer hombre que derramó sangre inocente. Podemos estar seguros que ni uno solo de los asesinatos de bebés pasará inadvertido ante Dios, nuestro Dios de justicia. Él promete, porque Él demandará la sangre, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no olvidó el clamor de los afligidos, Salmo 9:2. Pero esto no es un problema solo de Estados Unidos, es un problema también de nuestro país. Y Dios demandará la sangre de esos niños inocentes de todo este país. Y en especial de nosotros, si como iglesia dejamos matar a esos inocentes y no decimos nada y no actuamos contra ellos. La Biblia protege claramente el bien de la vida desde que está por nacer. Pero cuando no hay una concepción de lo sagrado de la vida, de la importancia y el valor de la vida, esta no se le da el justo valor. Muchas ideologías pesimistas dicen, bueno, todos venimos a este mundo a sufrir. ¿Qué más da si la vida se acaba después de un largo periodo de sufrimiento, si le ocasionamos un sufrimiento rápido y antes de que sufra más? Y así, una cultura de la muerte justifica el asesinato. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decía, el hombre es un ser para la muerte. Y desde esa óptica pesimista él decía, ¿qué más da que muera hoy o que muera mañana? Que muera antes de nacer o después de nacer. Igual no hay ningún propósito para esa vida. Pero Dios dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y Dios dice que Él tiene un plan para cada vida de ser humano. Jeremías dice que Dios nos conoció desde el vientre de la madre. Cuando el apóstol Pablo habla de su vocación, dice que Dios le había llamado desde el vientre de su madre. Solo Dios sabe cuál es el propósito que Él tiene con cada vida. Pero hay algo que nosotros sí sabemos.
Cada vida es valiosa y cada vida tiene un propósito y un valor que nosotros como hermanos más fuertes debemos defender. El pueblo de Dios desde los primeros siglos dijo no al aborto. En el año 100 se escribió algo que se conoció como la doctrina de los apóstoles o la Didache. En el año 100 la iglesia, miren lo que testifica. El segundo mandamiento de la doctrina es este: no matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no robarás, no te dedicarás a la magia ni a la hechicería. No matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida del recién nacido. Eso lo creyó la iglesia en el año 100. Después, 70 años casi después de la muerte de Jesús. ¿Sabe lo que comenzó a hacer la iglesia cristiana en el Imperio Romano cuando ellos abandonaban a sus hijos? La iglesia comenzó a recoger esos niños. Les dio hogares, les devolvió la dignidad. La iglesia se opuso desde esa temprana vida de la iglesia al asesinar al niño en el seno de su madre. Este es un ejemplo que nuestra iglesia debe tomar hoy. El pueblo judío también tiene una tradición similar de la protección de la vida del que está por nacer. Flavio Josefo, el famoso historiador, dejó consignado: la ley ordena educar a todos los niños, dice, y prohíbe que la mujer se provoque un aborto. Una mujer culpable de este delito es una infanticida porque destruye un alma, es decir, una vida, y disminuye la raza. Josefo contra Apión, un filósofo pagano. Tertuliano, en el siglo II, también escribe sobre eso en su Apología y dice: para nosotros, ya que el homicidio está prohibido, no nos es siquiera lícito acabar con el feto dentro del útero. Impedir que nazca es una aceleración del homicidio y no hay diferencia entre acabar una vida de alguien que ya ha nacido o la de alguien que va a nacer, porque también este último es un hombre. Estamos hablando del siglo II. Esto fue lo que la iglesia defendió en el siglo II y parte de ello fue por lo que fue perseguida, encarcelada. Así que nosotros debemos recoger la tradición cristiana que tenemos y oponernos con todas las fuerzas al aborto, porque es un asesinato de un inocente. Eso no tiene otro nombre. Y así debe ser considerado. Sabemos que hay situaciones difíciles como el caso de que la vida de la madre esté en peligro. Es quizá uno de los casos más complejos y debe ser evaluado con mucha prudencia cristiana y no se puede dar sin duda una regla aplicable a todos los casos. Pero los demás casos, por ejemplo el de la violación, nosotros decimos con claridad: ninguna legislación en el mundo castiga a un miembro de la familia por el delito del otro. ¿Por qué sí se puede aplicar en el caso del aborto? ¿Por qué le vamos a aplicar la sanción de pena capital al que no ha cometido el delito, en este caso el niño? Sin duda que los pueblos o el verdadero avance de los pueblos no es el de su economía o el de su tecnología. El verdadero avance de los pueblos se mide en cómo esos pueblos tratan a aquellos más débiles y vulnerables. Ese es el verdadero avance de nuestra civilización. Mientras creamos que somos muy avanzados, pero nos permitamos el asesinato indiscriminado de niños, seremos juzgados como aquellos que hemos derramado sangre inocente. Ahora, la iglesia debe también meditar en parte en su responsabilidad en todo este asunto.
en cómo estamos ayudando o en cómo no lo estamos haciendo. No solamente enjuiciar a la madre que toma esa decisión, sino también examinarnos y dónde estábamos nosotros que no tratamos por lo menos de impedir esas acciones. Y dónde estábamos nosotros que no aconsejamos. Y dónde estábamos nosotros que no tendimos una mano diciendo no, por hambre o por otra razón no lo asesines, nosotros lo alimentamos. Si no lo quieres, nosotros lo acogemos en nuestros hogares. Eso es lo que debería hacer la iglesia. Busca que castiguen al verdadero culpable, a ese violador, pero no asesines al niño. Si no lo quieres en el seno de tu hogar, nosotros podemos ofrecerle un hogar. Esa debería ser la actitud de la iglesia frente a eso. Muchas veces simplemente nos detenemos en condenar. Ok, hay que denunciar la muerte de los inocentes, pero hay que hacer algo para ayudar a aquellas mujeres que están en situaciones que les representan una gran sufrimiento para ellas y aliviar el dolor y ayudar a que esos niños salgan adelante, sea apadrinándolos, sea adoptándolos, de alguna forma en la que nosotros como iglesia podamos ayudar a crear una cultura que valore la vida en su real dimensión. No mirando si el niño va a tener alguna dificultad o no. Es una vida, su vida es valiosa, es un don de Dios, indistintamente de la situación en la que se encuentre. Cuando mi hijo nació, todos saben todas las dificultades que tuvo. Pero yo tenía algo claro, naciera como naciera, en las circunstancias que le hubiera tocado vivir, yo quería que él viviera. Igual le amaríamos, igual le cuidaríamos, porque nosotros entendemos que él es un don de Dios. Indistintamente de lo difícil que hubiera podido ser sacarlo adelante, la vida es valiosa, vale por sí misma, no por la utilidad, no porque él vaya a ser un gran jugador de fútbol o lo que sea, un médico, ingeniero, abogado, vale porque es una vida y porque es un don de Dios. Por eso vale. Por último, si alguna hermana o hermano ha participado de alguna forma en algún tipo de pecado como este, nosotros sabemos que la gracia de Dios cubre todo pecado y que esa hermana o hermano que ha incitado a alguien a cometer algún tipo de pecado de estos puede acudir a la gracia de Dios, arrepentirse realmente y obtendrá la misericordia. La idea no es condenar a nadie, la idea es que la iglesia se convierta en gestadora de vida y difusora de una idea de la vida, que la vida realmente vale y que nosotros nos comprometamos a luchar por el valor de la vida. Oremos, hermanos.